Es verdad que los mandamientos son más fáciles de llevar. ¿Por qué? Porque nos ayuda la gracia de Dios, ¿no? No estamos sujetos a tradiciones, a muchas cosas que en la antigüedad se prohibía. Pero el Señor dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, sin querer, hoy es el día que el mundo celebra el amor, cuando el cristiano el amor lo lleva todo el día, ¿no? Todos los días. Pero, ¿qué significa el amor a Dios? Realmente, déjame decirte que no es que hemos abolido los mandamientos, más bien el Señor nos dio un jaque mate, como en el ajedrez. Si me amas, no vas a mentir. Si me amas, no vas a codiciar a la mujer de tu prójimo o a la esposa o al esposo de tu prójima, ¿no? No vas a mentir, no vas a robar, ¿no? Entonces, todas estas cosas, si tú amas a Dios, obviamente no vas a hacer todas estas cosas. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, ¿no? El pecado por omisión, el que se llama, ¿no? El que no lo hace, hay gente que dice simplemente, entonces mejor no hago nada. Ese es el pecado por omisión. Hacer o no hacer. El Señor te manda a hacer. El Señor te manda a multiplicar. Dice que nosotros somos como ese pámpano que tiene que generar fruto. Si no genera, es cortado. Y el que genera fruto, dice que es lavado y es cuidado para que genere más. El Señor no le gusta a aquellos que no generan. El Señor le gusta a aquellos que dan frutos, que multiplican. Amén. Cuando pecamos voluntariamente al rechazar que el trabajo de Jesús en la cruz fue suficiente o no fue suficiente, nosotros lo hemos, primero, pisoteado al Hijo de Dios. Lo hemos deshonrado al rechazar su más grande obra. Lo menospreciamos al menospreciar lo que Él hizo. Segundo, tenido por inmunda la sangre del pacto, hemos considerado que la sangre de Jesús no tiene mayor importancia que la sangre de los innumerables animales que fueron sacrificados en la antigüedad. Como lo dije, es el sacrificio definitivo. Hecho afrenta al Espíritu de gracia. Ofendemos al Espíritu Santo, hermanos, cuando nosotros actuamos de una manera consciente en nuestra afrenta a Dios o en nuestra manera de pecar. Ofendemos al Espíritu Santo, cuyo propósito es presentarnos a Jesús y a su sacrificio por nosotros. Acompáñenme por favor en el libro de Juan, capítulo 16. Vamos a leer un poco del Espíritu Santo. Bien, la obra del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, verso del 8 al 15. Dice la palabra de Dios. Y cuando venga, lo dice Jesús, nos lo está diciendo a nosotros. Y cuando venga, y cuando Él venga, porque no creen en mí, en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y a ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Estoy hasta el 15. Muchas cosas me quedan aún por deciros, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Ok? Porque no va a hablar por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu Santo dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Gloria a Dios. Muchas veces, usted si se pone a ver cómo era antes y cómo es ahora, usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios la puede aprender fácilmente si usted le dedica tiempo. Usted se la graba. Usted la tiene atesorada en su corazón. Hermanos, yo antes de conocer a Dios no me gustaba leer nada, ni un libro. Les voy a contar las trampas que yo hacía en la escuela o en el colegio. Cuando yo tenía que exponer la lectura de un libro, lo que yo hacía era preguntarle a un amigo, oye, ¿de qué se trata el libro? Y me daba un resumen del libro. ¿Sabes lo que yo hacía?
yo daba primero la exposición. ¿Quién quería dar la exposición? De una, yo la daba primero. Y me aventaba a dar el resumen que mi amigo leyó, porque no me gustaba leer. Y sacaba mejor nota que mi amigo que se mató leyendo todo el libro. Qué horror leer un libro entero y después exponerlo. Pero está mal lo que estaba haciendo. Pero eso es lo que yo hacía. Ahora, cuando conocí al Señor, uno de los principales cambios en mi vida fue leer. No me gustaba leer nada. Era enemigo de la lectura. Yo cuando estaba en las clases, yo solo escuchaba lo que el profesor decía. Y si decía, vayan a este libro, los tenía de adorno. Los libros están nuevos, porque ni los abría. Pero con el Señor empecé a leer. Pero porque su palabra me atrapaba. Porque lo que estaba escrito era, yo lo veía como un tesoro escondido. Porque muchas personas ignoran que aquí hay tesoros, aquí hay bendición, aquí hay poder. ¿Y a qué voy con lo que con lo que acabo de leer del Espíritu Santo? Me di cuenta de que no era yo el que era motivado a leer, sino que cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, el Espíritu Santo también entró en mi ser. Y Él es el que me ayudó a leer. Él es el que me ayudó a tener luz. Él es el que me ayudó a memorizar en mi corazón, en lo más profundo de mi espíritu, su palabra. Y es lo que no tenía yo antes cuando estaba en el mundo, al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, cuando tú vas a predicarle a alguien, te hace recordar esta palabra. Así lo hayas leído una vez, esa palabra va a ser recordada en el momento indicado, porque el Espíritu Santo está en tu corazón. Pero aquí el Señor, en la prédica de hoy, te está haciendo una advertencia. Cuando empezamos a pecar deliberadamente, este espíritu que nos ayuda a recordar, asimismo, Él se apaga y se contrista y nos va a hacer olvidar lo que aprendimos. Por eso es que seguimos en el pecado, el pecado voluntario, como dice aquí, ¿no? Si pecamos voluntariamente. Cuando rechazamos a Jesús y su obra completa, y su obra completada por nosotros, ¿no? Es lo que pasa cuando afrentamos al Espíritu. Cuando rechazamos el regalo de Dios de la gracia y buscamos justificarnos por la ley, ¿no? Por nuestras obras. A veces queremos engañar a Dios por lo que hacemos, pero el Señor ve nuestro corazón. Bien. Con esa introducción, hermanos, ahora sí empieza el estudio de esta mañana. Mentira, no. Vamos a avanzar. Es que investigué en varios puntos. Bien, vamos a ver esta parte de acá. El texto advierte sobre el peligro de los que persisten en vivir en pecado. Vea cómo lo vemos desde este otro punto de vista. Hay hermanos que quieren persistir. Hay la voz de la palabra, la voz de los líderes, la voz pastoral, que no lo hagas. Pero ellos quieren persistir. ¿Ok? El texto no dice que si pecamos, dice que si pecamos voluntariamente, y en algunas versiones dice intencionalmente y a propósito, ¿no? Lo que significa que es algo que hacemos conscientemente y porque queremos hacerlo. ¿Sí se da cuenta la diferencia? Por eso el Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? ¿Del infierno? ¿Libres de la perdición? El Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, porque van a ser libres del pecado. Porque cuando estábamos en el pasado, éramos esclavos del pecado. Dice Pablo en el libro de los Romanos, que ahora ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. Y ser esclavos de la justicia es ser esclavos de la gracia de Dios, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Ser sumisos a su palabra, ser sumisos a la obediencia a Dios. Dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿no? Lo dije hace un momento. Ok, no todo el que se dice ser cristiano entrará en el reino de los cielos, amén. Sino todo aquel que en verdad reconozca a Cristo
como su Salvador y viva conforme a la voluntad de Dios. Ojo, no significa porque pecaste, no estás en la voluntad de Dios. Significa que estás en el proceso, todos pecamos. Por eso dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pablo mismo reconocía que dice que hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo hago. Porque Pablo reconoce que tenemos una lucha interna, hermanos, en nuestro corazón, en nuestro interior. Siempre tenemos al viejo hombre que quiere darle golpes al nuevo hombre. Siempre quiere destruirlo. Y yo siempre me acuerdo aquí de los picapiedras. ¿Ustedes se acuerdan de los picapiedras? Yo ya soy un hombre que voy para los 40. Pero aquí alguien ha de haber visto eso. ¿Se acuerda cuando Pedro tenía que decidir entre el bien y el mal? ¿Qué ocurría? Él tenía en un lado un angelito, ¿sí o no? Un Pedro picapiedra angelito. Y en otro lado tenía un Pedro picapiedra diablito, ¿no? Es lo que nos ocurre, hermanos. Usted tiene a su diablito a un lado y a su angelito en el otro. El nuevo hombre y el viejo hombre. Y esta vida, hermanos, se trata de decisiones. Si tú decides mal, vas a ir por el camino incorrecto. ¿Qué es lo que pasa con estos que pecan deliberadamente? Cogió una Magnum 44 y al viejo hombre le dio un balazo en el corazón y en la cabeza. Y se quedó solo con el diablito. Y ahora solo escucha al diablito, pero al otro ya no. Eso es lo que hace el que peca voluntariamente. Ya no le interesa nada. Conoce de Dios, creyó en Dios, pero ya no le importa nada. Él está con una mente reprobada. Qué pena cuando el cristiano cae con la mente reprobada, cauterizada, dice en otra versión, ¿no? Dura. Bien. Lo que me hace pensar en cuántas personas visitan a la iglesia. Dicen llamarse cristianos, pero con sus acciones dicen lo contrario. Y de esa forma restan valor al sacrificio de Jesús. Y aquí viene una advertencia. Iglesia, tenga cuidado de no caer en esto. No vacile con esto. La palabra es clara. Y la paga para los que persisten en vivir en pecado por atentar y convertirse en un adversario de Dios es un juicio y muerte. Y este castigo va más allá de morir físicamente, ¿no? Es la muerte espiritual. Pecamos todo el tiempo, hermanos, todos los días. Por eso nuestra oración siempre tiene que ser: Señor, perdóname. Señor, yo quiero ponerme a cuentas contigo. Isaías lo dice, ¿no? Dice que pongámonos a cuentas con Dios. Si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, ¿no? Porque Isaías reconoce de que el hombre tiende a pecar y también reconoce que es necesario que usted esté a cuentas con Dios. Fácil, con la oración, con su intención de cambiar. El Señor no va a negar que usted sea perdonado, ¿ok? Busque ayuda si necesita salir de un pecado que es muy repetitivo en su vida, porque eso a la larga lo va a matar si usted persiste y no busca ayuda. Para eso está la iglesia. Es verdad, tú puedes orar a Dios, pero también necesitas del consejo, necesitas de la oración de los hermanos, necesitas de alguien que te tienda la mano, de alguien que pasó por lo mismo, necesitas para salir adelante. Para eso es la iglesia, para eso es los hermanos, para eso es el cuerpo de Cristo. Okay, estamos bien con la hora. Ya. Pecamos todo el tiempo, pues pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y el problema está cuando pecar se vuelve un estilo de vida. ¿Ok? Entonces aquí hablaba un poco de Santiago en antes, ¿no? Aclaro que el pecar por omisión ocurre cuando vemos que algo anda mal o es incorrecto y no hacemos nada. Solo por evitarnos un problema. Unos pocos ejemplos de eso puede ser como no orar, no defender lo que es correcto o no compartir a Cristo con los demás. Muchas veces no conocen que somos de Dios porque simplemente no queremos tener problemas. Parecemos a veces esos judíos que están escondidos, ¿no?
que no quieren que sepan que creen en Cristo para no ser perseguidos, no ser castigados o burlados.